Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al canal del Peso La Verdad. Mi nombre es Jonathan Vargas y el día de hoy tenemos otro inducto más en esta semana que ya comienza. El señor Mario Sabán. Así que quédate, por supuesto no te lo debes perder, así que empezamos. ¿Quién creó el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento fue creado por un señor de Francia en el siglo II que se llamó San Ireneo de Lyon. Y San Ireneo de Lyon, en el 177, decidió lo que todo el mundo cristiano tiene que leer como palabra divina. Ya, eso es una burrada del puerto de un buque, es decir, que el cristianismo se guíe porque un hombre creó el Nuevo Testamento y ese hombre es Ireneo de Lyon. Y que el cristianismo sigue a Ireneo de León, no, eso es completamente falso, estimado. No sé, no sé. Lo bueno es que este indocto que se llama Mario Sabán, ¿ya? No presenta ninguna evidencia, por lo tanto, todo lo que él dice es falacia de petición de principio. No presenta libro, página ni autor. Pero nosotros en el canal de Peso de la Verdad sí presentamos libro, página y autor. Así que rápidamente vamos a el libro Breve Historia del Canon Cristiano de González Báez Camargo para demostrar qué es lo que creía Ireneo de León como libro inspirado y como libro no inspirado. Así que, ¿qué les parece si lo vamos a leer? Dice así, y ustedes ya lo pueden ver en pantalla. Dice en el 100 después de Cristo, ese AD significa, está en inglés, Clemente de Roma en su primera carta a los Corintios cita a Judith y una de las adiciones a Esther, la oración de esta. Hacia la misma época, Policarpo cita a Tobit. Ireneo, ese es Ireneo de León, cita a Baruch y una de las adiciones a Daniel. La historia de Bel y el dragón, damas y caballeros. ¿Y por qué si Irineo de León cita estos libros como dentro del canon bíblico, el señor Mario Sabán lo omite? Y también, por supuesto, no hay que dejar de mencionar que Irineo de León escribe un libro llamado Contra los herejes, Adversus Hereses en latín, y en ese libro, en el libro primero, capítulo 20, dice la escritura declara y cita un pasaje del pastor de Hermas. Así que por lo tanto, bastante difícil que el cristianismo se guíe por un canon que haya hecho Ireneo de León. Aparte que Ireneo de León no es nadie para decidir un canon. Le recomiendo que el señor Mario Sabán verifique qué es lo que significa la palabra canon, porque no tiene idea lo que significa dicha palabra. Cuando Pablo, por ejemplo, escribió sus cartas, jamás Pablo les puso la Biblia a sus cartas. Jamás hubiera tenido la soberbia Pablo de ponerlas en el texto bíblico. Pablo, las cartas. ¿Cuál texto bíblico si todavía no había canon? Pablo simplemente escribió cartas nada más. Obviamente no sabíamos, en el cristianismo no había unanimidad si eso era inspirado por Dios o no, porque todavía no se desarrollaba un canon. Pero sigamos escuchando. De Pablo se divinizan, se canonizan por San Ireneo de Lyon. Los cuatro. Ya, otra vez Ireneo de León. Se divinizan, ojo, se divinizan. ¿En serio, Mario Sabán? ¿Alguien tiene poder para divinizar las escrituras? ¿Y cómo si ni siquiera había canon todavía? Bueno, sigamos escuchando. Evangelios se vuelven canónicos porque había un montón de apócrifos, había un montón de evangelios por San Ireneo de Lyon. Y el Apocalipsis también, es decir, todo lo que es el Nuevo Testamento, quizás puede quedar en duda un poco la carta a los hebreos, que fue refrendada y reafirmada en el Concilio de Nicea del 325, pero el señor San Ireneo de Lyon es el que define el canon del Nuevo Testamento. ¿Hubo algún intento anterior de Ya, Marcial? ya, eso vamos a comprobarlo que es extremadamente falso. Ireneo de León nunca desarrolla el canon bíblico del Nuevo Testamento, ni establece qué libros son en ningún libro que él escribió. Además, esto lo podemos comprobar muy fácilmente en el libro El origen de la Biblia de Philip Comfort y Rafael Serrano. Dice así en la página 68, dice, Tertuliano, un escritor cristiano notable de las primeras 2 décadas del siglo III, fue uno de los primeros en llamar a las escrituras cristianas el Nuevo Testamento. Así que difícil que haya sido Tertuliano. Ese título había aparecido antes, en el 190, una composición contra el montanismo, pero su autor es desconocido.
Así que, por lo tanto, no define ningún todo Nuevo Testamento. Y además eso lo podemos corroborar muy bien en el diccionario de Walter Elwell. Dice lo siguiente. Dice, la lista más antigua de los libros del Nuevo Testamento son tan solo 27, apareció en el 367 de nuestra era en una carta de Atanasio, obispo de Alejandría, incluyendo por orden los evangelios, hechos, las epístolas universales, epístolas paulinas y Apocalipsis. Por lo tanto, no fue Irineo de León, según la evidencia que se puede tener, sino que fue Atanasio, cuya lista redactó que son 27 libros. Pero aún no se había canonizado, él simplemente redactó la misma lista de 27 libros que tenemos en la actualidad, así que por lo tanto el señor Mario Sabán no sabe de lo que está hablando. Bien, sigamos escuchando entonces. El Apocalipsis también, es decir, todo lo que es el Nuevo Testamento, quizás puede quedar en duda un poco la carta a los hebreos, que fue refrendada y reafirmada en el concilio de Nicea del 325, pero el señor San Ireneo de León es el que define el canon del Nuevo Testamento. Falso, el que define el canon va a ser la iglesia. De hecho, ustedes pueden ver en pantalla la definición de canon, que es un listado que es considerado por la iglesia, en este caso la iglesia católica, como libro sagrado o libro inspirado por Dios, no es Ireneo de León, así que creo que está confundiendo la palabra canon el señor Mario Sabán, pero de manera horripilante. Sigamos escuchando. Hubo algún intento anterior de Marcial del Ponto en el 140, pero en realidad solamente ponía un solo evangelio, el de Lucas, y las cartas de Pablo. Pero tal como lo conocemos hoy, el Nuevo Testamento es... Sí, un pequeño detallito sobre Marción de Sinope. Marción de Sinope fue un hereje. Según el libro Historia y Cristianismo de Justo González, él no solamente escogió un evangelio y solamente recopiló las cartas de Pablo, y el resto lo desechó, sino que desechó también todo el Antiguo Testamento como inspiración divina, así que bastante ridículo mencionar a Marción de Sinope, pero sigamos escuchando. una creación del señor San Ireneo de León. Otra vez, hablando de Ireneo de León como el supremo ser que creó el Nuevo Testamento. No, él no lo creó, de hecho ni siquiera tiene evidencia de eso. Para muestra, vamos a seguirle leyendo en el mismo libro del origen de la Biblia de el señor Serrano y Comfort. En la página número 76, dice así: sin embargo, es en esta última mitad del siglo IV que el canon del Nuevo Testamento encuentra su declaración final. En su carta festiva para la Pascua del año 367, el obispo Atanasio de Alejandría incluyó información que tenía el propósito de eliminar de una vez por todas el uso de ciertos libros apócrifos. Esta carta, en su amonestación, dice lo siguiente: que nadie le agregue a esto, que nada sea quitado. Nos da el documento más antiguo que existe en el cual se especifican nuestros 27 libros sin calificarlo. De manera que no es Irineo de León el que muestra el listado más antiguo de estos 27 libros, es Atanasio. Así que lamentablemente fuera de contexto totalmente. Dice que Dios le dijo qué libros tenía que poner ahí, pero que indudablemente Él es el creador. Cuando un cristiano lee la Biblia y dice que la carta de Pablo es palabra de Dios, ¿cuándo Pablo dijo que su carta es palabra de Dios? Pablo jamás dijo que su carta es palabra de Dios. Pablo es una carta que recién se canoniza por San Ireneo de León. Ya, observen lo que dice ahora. Está intentando mezclar doctrina del escrito de una carta con el canon bíblico, que jamás lo hizo Marción, por supuesto. Y no lo digo yo, sino que lo dicen varios libros. Ya he mostrado algunos y vamos a la definición de lo que da el diccionario teológico de Walter Elwell. Dice así en la definición del Nuevo Testamento. Dice, la lista más antigua de los libros del Nuevo Testamento, con tan solo 27, apareció en el 367, por lo tanto ya el Ireneo de León queda descartado de nuestra era en una carta de Atanasio, obispo de Alejandría, incluyendo por orden los evangelios. Por lo tanto, queda totalmente de fuera de carrera lo que es el asunto de Ireneo de León. No entiendo por qué insiste tanto en Ireneo de León. Ireneo de León no es nadie para definir el canon bíblico. Punto, se acabó. La iglesia lo hace, no Ireneo de León.
Y aparte, tampoco hay ningún listado, no hay ni un escrito, ni una carta donde Ireneo de León haya citado los 27 libros del Nuevo Testamento. No, nada de eso. Es decir, en realidad, por el cual el cristiano dice que el Nuevo Testamento es palabra de Dios, es porque San Ireneo de León lo dijo. Entonces, ni Falso, falso, totalmente falso. De hecho, el establecimiento del canon bíblico se va a tardar siglos y ya recién en el año 787, en el primer canon de ese concilio, se va a determinar de manera ecuménica, recién el canon de 73 libros, Antiguo y Nuevo Testamento juntos. Así que totalmente fuera de contexto. Jesús refrendó ningún evangelio, ni los evangelistas dijeron que tiene que estar en el Nuevo Testamento porque la gran mayoría eran judíos, ni Pablo quería que sus cartas. El Nuevo Testamento es una invención de San Ireneo de León. Totalmente falso. Eso ya quedó totalmente refutado ya. El Nuevo Testamento no es una invención de Ireneo de Lyon. El Nuevo Testamento va a surgir de manera esporádica a través de varios siglos. Después primero por Atanasio, después por otros personajes más, pasando por Agustín, etcétera, pasando por y varios concilios regionales, concilio de Roma, concilio de Cartago, concilio de Hipona, hasta llegar al concilio de Ecuménico de Nicea. ¿Han escuchado hablar sobre eso, sobre este personaje? Absolutamente no, porque cree que la historia se acomoda según lo que se le da a él la regalada gana. No ha argumentado nada, damas y caballeros. Pero básicamente, cuando alguien dice en la iglesia, vamos a leer la carta a los romanos de Pablo, Pablo jamás pensó, número uno, que su carta iba a estar al mismo nivel que la Torá. Eso lo inventó San Ireneo de León. Jamás Pablo dijo, mi carta tiene que... Otra vez, Ireneo de León. Ya demostramos que Ireneo de León no dejó por escrito ningún listado de 27 libros del Nuevo Testamento. Y aparte, el listado de lo que creía Ireneo de León incluía el pastor de Hermas. Es decir, él en su escrito en el libro primero, capítulo 20, contra los herejes, él declara que es escritura y cita un pasaje del pastor de Hermas. Así que por lo tanto fuera de contexto, este indocto llamado Mario Sabán. estar en la Biblia hebrea. Entonces la pregunta es, las cartas Ya, Biblia hebrea. No había Biblia hebrea, estimado. De hecho, ni siquiera puedes demostrar eso. Habían escritos cartas, obviamente, pero no hay una Biblia hebrea. No vaya a ser que lo haya confundido con la Tanaj o el famoso canon del judaísmo que no tiene que ver nada, por supuesto, con el cristianismo. Así que, por lo tanto, fuera de contexto. de Pablo están obligadamente en el canon por Ireneo de León. No están obligadamente en el canon por Ireneo de León, porque Ireneo de León nunca hizo un canon, genio. El canon lo hace la iglesia, no Ireneo de León. De hecho, es tan así que tenemos el concilio de Roma regional, el concilio de Cartago, el concilio de Hipona, el concilio constantinopolitano del 692, etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué? Porque a nadie le importó lo que dijo Ireneo de León. Nadie dijo, ah, Ireneo de León, ok, listo, todo el mundo cree lo que Ireneo de León dice, él es autoridad. No, señor, aquí usted está hablando gratis, está hablando por hablar, sin presentar ni un solo argumento. Ojalá que nuestra teleaudiencia se dé cuenta de eso. Y entonces el cristiano en la iglesia dice carta de Pablo, creyendo que Pablo hizo la carta para que esté en la Biblia, y Pablo no escribió la carta para que esté en la Biblia, ni los evangelistas escribieron sus evangelios para que estén en un canon al mismo nivel que la Biblia hebrea. Por lo tanto, aquí tenemos algo muy fuerte en el análisis profundo de esto. El cristiano no lee un texto que fue justificado por Pablo, ni por Pedro, ni por Santiago, ni por nadie. Fue el señor Ireneo de León que a fines del siglo segundo, diciendo de que Dios le había marcado qué tenía que ser, es el que crea el canon. Claro, sí, cómo no. Es decir, a la basura toda la historia. ¿Ah? A la basura el origen de la Biblia de Comfort, a la basura los escritos de Meliton de Sardes, demostrando que la Biblia hebrea no concordaba con los libros de lo que él creía que eran hebreos también. Interesante tu análisis, Mario Sabán. Interesante. Ni por Pedro, ni por Santiago, ni por nadie. Fue el señor Ireneo de León que a fines del siglo segundo
diciendo de que Dios le había marcado qué tenía que hacer, es el que crea el canon. Con lo cual, cuando un cristiano lee el Nuevo Testamento, no está leyendo que Pablo pretendió poner esa carta. Está leyendo que Ireneo de León puso esta carta para ser divinizada. Él la divinizó en el siglo II. Él la divinizó en el siglo segundo. Mire qué clase de burradas, por supuesto. Yo no sé dónde habrá estudiado historia este Mario Sabán, pero claramente no estudió en Harvard, definitivamente. Entonces, si viene Jesús por segunda vez y se encuentra con este tenderal, con este chiringuito, que primero viene como judío, por supuesto, pero además no podría creer que sus enseñanzas están al mismo nivel que el texto de la Torá. Ya, y ahora comienza a hablar de la enseñanza, es decir, no tiene idea de lo que es el canon bíblico. Bien, no voy a perder el tiempo más con este tipo de inducto llamado Mario Sabán. Ahora cambia de tema de hablar del canon a hablar de enseñanza, es decir, no tiene idea de lo que está hablando. Bien, damas y caballeros, tengan cuidado con este tipo de hereje, ¿ya? Hereje en el aspecto histórico, que es algo mucho peor, obviamente, porque niega cosas que están escritas efectivamente en la historia. En ningún momento Ireneo de León queda ningún canon, eso lo hace la Iglesia y lo hace a través del siglo IV, siglo V, es decir, bastante después de Ireneo de León. Ireneo de León nunca dejó por escrito un listado oficial de lo que él consideraba como inspirado por Dios y lo que la Iglesia tiene que seguir adelante. Así que por lo tanto, simplemente hablamos de burradas gratis nada más. Ya lo hemos demostrado, así que eso sería todo. Que tengan buena tarde y esto es el canal del Peso de la Verdad. Y la verdad os hará libres. Así que no me robes ese lema, Mario Sabán, porque le pertenece al canal de Peso de la Verdad. Ok, que por lo demás está en Juan 8:32. A todos que tengan muy buena tarde.